reviso en internet, en YouTube. Génesis capítulo 5 esta noche. En esta noche yo quiero hablar acerca de uno de los hombres que fue un ejemplo de fe, de perseverancia, de fidelidad y de obediencia a Dios. Me refiero a Enoc, ¿verdad? Enoc pertenece a la séptima generación desde Adán. Así que cuando hablamos de Enoc, ¿verdad? Estamos hablando de un hombre que vivió para Dios durante 300 años de su vida. Para ser exactos, Enoc comenzó a caminar con Dios a la edad de 65 años, hasta los 365 años, que fue cuando la Biblia dice que desapareció porque Dios lo llevó. Y por eso he llamado a este mensaje Lecciones de la vida de Enoc. Vamos a aprender algunas directrices, ¿verdad?, acerca de la vida de Enoc. Génesis capítulo 5, del versículo 21 al 24 esta noche. Vamos a leer del 21 al 24. Dice de esta manera la palabra de Dios. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos a orar esta noche. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia, te damos gracias, Señor. Unge tu palabra, Dios, unge mis labios y mi corazón, Dios, habla nuestras vidas y que podamos aprender, Dios, acerca de la vida de Enoc. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús, amén. Lecciones de la vida de Enoc. Vamos a hablar primeramente de los caminos del hombre. Quiero hablar de los caminos del hombre en primer lugar. Los caminos del hombre, ¿verdad?, son caminos de muerte y de dolor, caminos de tristeza. Los gobiernos en la actualidad están desesperados, ¿verdad?, ante tanta maldad, violencia que se ha desatado sobre el mundo entero. Las organizaciones mundiales como la ONU, ¿verdad?, que es la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, la OPEP, que es la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, y otras más, ¿verdad?, que son organizaciones mundiales. En estas organizaciones se reúnen, ¿verdad?, para buscar soluciones a los grandes problemas, ¿verdad?, que aquejan a la humanidad. Entonces, por ejemplo, cuando hay una guerra, ¿verdad?, cuando hay una hambre, cuando hay una pandemia, delincuencia organizada, violencia, también se reúnen para traer solución a problemas como el calentamiento global, el cambio climático. Entonces, estas organizaciones tienen ese fin, pero vez tras vez, ¿verdad?, estas organizaciones fracasan, porque los caminos del hombre son caminos de dolor, son caminos de tristeza, son caminos de fracaso. Por más que el hombre se esfuerza tratando, ¿verdad?, de bajar los índices de violencia, ¿verdad?, los índices, tratando de que no haya guerras entre naciones, ha sido en vano todo su esfuerzo. Realmente es en vano, ¿verdad?, porque así es en este mundo en el que vivimos. El hombre se desvió y tomó sus propios caminos. ¿Cuáles son esos caminos? Bueno, caminos de muerte, caminos de dolor, caminos de fracaso. La Biblia nos habla acerca de esto. Podemos leer algunas escrituras, por ejemplo, en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, versículo 12, vamos a leer, dice estas palabras: hay camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte, dice. O sea, camino de muerte, es el camino. Al hombre, dice, le parece derecho, pero es camino de muerte. También en Proverbios 21, versículo 2, dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Dice, todo camino es recto, pero a su propia manera de pensar. Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, el mal camino. Ahora,
Jesús también dijo en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, estas palabras. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús está hablando del camino ancho, de un camino de muerte, de un camino de perdición, de un camino, ¿verdad?, que lleva a la muerte, que lleva al dolor, que lleva al fracaso. La puerta ancha, el camino ancho, es ese camino de perdición. También en Proverbios capítulo 2 nos habla de las veredas torcidas. Proverbios capítulo 2 versículos 14 y versículo 15 vamos a leer en esta noche. Proverbios 2, 14 y 15: que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Amén. Sus veredas torcidas. Así que los caminos del hombre, escúchame bien, son contrarios a los caminos de Dios en esta noche. Hoy en día, por lo regular, los poderosos de este mundo van a rechazar los caminos de Dios. Son pocos los presidentes o los mandatarios que proclaman los caminos de Dios. Pues, amén. Tenemos algunos presidentes hoy en día que han impactado la manera como hablan de Dios. Tal es el caso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Este hombre abiertamente, ¿verdad?, prácticamente este hombre ha proclamado la grandeza de Dios. Se puede ver ahí en YouTube videos donde este hombre, ¿verdad?, está testificando, está dando testimonio de la grandeza de Dios. Por primera vez, ¿verdad?, en El Salvador, un presidente, ¿verdad?, está proclamando los caminos de Dios. También tenemos el caso de Donald Trump, que a pesar de todos los escándalos, ¿verdad?, que le han sacado, sin embargo, en la administración de Donald Trump, Estados Unidos, ¿verdad?, prácticamente estaba volviendo a los principios bíblicos. Se habla de que cuando él estuvo el presidente, esos 4 años, en la Casa Blanca se llevaban a cabo reuniones de oración y estudios bíblicos durante el gobierno de Donald Trump. El mismo Donald Trump, ¿verdad?, en 2 o 3 ocasiones él proclamó a Jesucristo. De igual manera, nuestro presidente, aún con todas sus fallas o errores, es un presidente, también es un hombre que ha proclamado sus convicciones también como cristiano, ¿verdad? Él se habla de que él es un seguidor de Cristo. Debemos hablar del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que lo han enjuiciado, lo han acusado de genocidio a él, ¿verdad? Y le han dado la razón a los terroristas de Hamas, y a él lo han acusado de genocidio. Sin embargo, amén, todo cristiano entiende que Benjamín Netanyahu, ¿verdad?, es un hombre, ¿verdad?, un israelita que sabe que Israel es la nación de Dios. Inclusive este hombre, ¿verdad?, el primer ministro israelí, ha pedido oración a todas las iglesias, a todos los cristianos, oración por Israel, porque él entiende claramente esto. ¿Cuántos dicen amén? Así que los caminos, escuchen, los caminos del hombre son torcidos, pero los caminos de Dios son derechos. Por eso quiero ir a mi segundo punto y hablarle de los caminos de Dios. Ahora, nuestro texto dice que Enoc caminó con Dios en una comunión muy cercana con Dios. Versículo 22, Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Este versículo tan cortito, pero que nos habla de que Enoc, ¿verdad?, caminó con Dios. Esto nos habla, ¿verdad?, de una relación que Enoc tenía con Dios, muy cercana. Amén. Una relación estrecha con Dios, aleluya, que ningún otro en su generación la había tenido. Desde Adán no había habido un hombre que tuviera esa relación tan cercana con Dios. Enoc era el séptimo, era la séptima generación. Entonces seguramente ya habían pasado, ¿verdad?, amén, de menos algunos 4,000 años o 4,500 años desde la creación de Adán y Eva.
porque las generaciones antes eran de 700 hasta 1000 años, es lo que duraba la gente. Entonces, pero aquí tenemos a Enoc, dice que caminó con Dios. Ahora, nuestros caminos, escúcheme, no se pueden comparar con los caminos de Dios, porque la Biblia dice que los caminos de Dios están por encima de los nuestros. Eso lo leemos ahí en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, versículos 8 y 9, dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos son más altos también que nuestros pensamientos. Así que nos conviene tomar los caminos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nos conviene caminar con Dios. Así que, primeramente, en los caminos de Dios hay bendición. ¿Cuántos saben que hay bendición en los caminos de Dios? ¿Verdad? El Salmo 25, versículos 4 y 5 nos da un poco de luz acerca de esto. Salmo 25, versículo 4 y 5 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. El salmista está diciendo, Dios le dice a Dios: encamíname, Señor, enséñame tus caminos, muéstrame tus caminos. Aleluya. Cuando nosotros escogemos caminar con Dios, nos empieza a ir bien en la vida. Desde ahí en adelante nuestra vida comienza a mejorar. Debe comenzar a mejorar. Aleluya. No empeorar, sino mejorar. Gloria a Dios. Entonces, escuchemos las palabras que Dios le da a Josué acerca de esto en Josué capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice Josué 1, 6 y 7: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí Dios le está hablando a Josué acerca de la ley, ¿verdad? De su ley. Le dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Pero la ley de Dios significa los caminos de Dios. Entonces, si eso lo parafraseamos, amén, Dios también le está diciendo a Josué: no te apartes del camino que yo te he trazado, ni a la derecha ni a la izquierda. Mantente en el camino para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te apartes del camino. El problema es cuando el hombre se aparta del camino de Dios. ¿Cuántos dicen amén esta noche? La Biblia dice que Josué no se salió del camino, no se apartó de las leyes de Dios, no se apartó de los caminos de Dios, y le fue bien y conquistó la tierra. Gloria a Dios. Cuando vamos manejando en carretera, por ejemplo, tenemos que ir siguiendo la dirección correcta, ¿verdad? Nos salimos del camino, ¿verdad? Pero si nos salimos, nos desviamos, ¿verdad? Muchas veces una pequeña desviación nos puede llevar a cientos de kilómetros del destino a donde íbamos. Una pequeña desviación, como decimos, una Y significa que nos vamos a desviar cientos de kilómetros. Por eso tenemos que ir siguiendo el camino, tenemos que ir siguiendo los señalamientos en la carretera para llegar a nuestro destino. Es la misma, en la vida cristiana es lo mismo, hay un camino trazado, Dios ha trazado ese camino y tenemos que seguir los señalamientos en la palabra de Dios para no desviarnos y llegar al destino que Dios ha trazado para nosotros en esta noche. Porque si nos salimos, nos desviamos. El camino de Dios es bendición. También en el caminar con Dios hay seguridad. Hay seguridad en Dios. Nos vamos a sentir más seguros cuando servimos a Dios que cuando no servimos a Dios. La gente vive allá afuera, vive insegura porque viven alejados de los caminos de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 8, vamos a leer, dice estas palabras. Dice: y habrá allí calzada y camino,
y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Hay seguridad en el camino de Dios. Hay seguridad. Gloria al Señor. Por eso tenemos que estar siempre alineados al camino de Dios, a lo que Dios nos ha trazado. Salmo 16, en el versículo 11. Vamos a leer Salmo 16, 11. Estas palabras: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dice el salmista, ¿verdad? Me vas a mostrar la senda de la vida, el camino de la vida. Así es que en el caminar con Dios hay seguridad. Enoc fue un hombre que caminó muy seguro de la mano de Dios. Aleluya, muy seguro. Imagínense, 300 años de su vida viviendo para Dios. Dice que a los 65 años Enoc comenzó a caminar con Dios. 300 años después, o sea, a los 365 años, dice que desapareció porque Dios lo llevó. Caminó Enoc con Dios 300 años viviendo para Dios y viviendo en seguridad. Amén. Cuando vivimos para Dios nos podemos sentir seguros en medio de tanta maldad. Podemos sentir la protección de Dios en esta noche, gloria a Dios. Caminos de Dios, porque hay seguridad. El salmista declara en el Salmo 121. Salmo 121, vamos a leer. Versículos del 1 al 4. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El salmista está diciendo: mi socorro viene de Jehová. En él tengo seguridad. En él hay seguridad esta noche. En Dios estamos seguros. En él estamos seguros. En sus caminos hay seguridad. Hoy en día, ¿verdad? Muchas personas están contratando sistemas de alarma para sus casas. Por tanto, ladrón, ¿verdad? Porque tienen valores, tienen, ¿verdad? Casas buenas y tienen cosas de mucho valor. Y la gente invierte dinero, ¿verdad? Para contratar sistemas de seguridad, alarmas, cámaras, todo tipo de seguridad. ¿Por qué? Porque tienen miedo, ¿verdad?, de que un ladrón rompa puertas, una ventana, candados y se meta y le roben sus valores. Entonces la gente, ¿verdad?, contrata todo esto. Inclusive contratan guardias de seguridad. Hoy en día se acostumbra ya mucho cuando hacen un fraccionamiento. En medio de ese fraccionamiento hacen un fraccionamiento privado, ¿verdad?, que lo bardean, y en ese fraccionamiento privado no entran más que los que compran una casa, ¿verdad?, que les ponen puertas y ponen hasta contratan, ¿verdad?, agentes de seguridad para que cuiden las 24 horas el acceso a ese fraccionamiento, la entrada y la salida. ¿Por qué están haciendo eso la gente? Bueno, por el miedo, el temor a un asalto, ¿verdad?, el temor a que entren ladrones. De menos ahí, ¿verdad?, hay más seguridad porque hay un acceso controlado y no a cualquiera dejan entrar. Entonces la gente es capaz de pagar el doble. Yo creo que esas casas les cuestan hasta el doble de lo que cuesta normalmente por todo lo que hay ahí. ¿Pero por qué hacen esto? Porque la gente no se siente segura. Pero en los caminos de Dios estamos seguros. ¿Cuánto dicen amén? Tercero, en el caminar con Dios hay salvación y vida eterna. En el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16, encontramos estas palabras. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Aquí está hablando de la vida eterna en los caminos, gloria a Dios, de Dios.
Aleluya. Enoc fue conducido a la vida eterna. Dice la Biblia que cuando se llegó el momento de su partida, Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24. Dios se lo llevó. Ahora, muchos eruditos de la Biblia, ¿verdad? Muchos teólogos dicen que este acontecimiento, lo que le sucedió a Enoc, es una imagen del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, como lo menciona el apóstol Pablo, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 4, donde el Señor mismo dice, va a venir por su iglesia, dice, los muertos en Cristo resucitarán, y los que estén vivos, los que estemos vivos, dice, simplemente seremos arrebatados. Entonces, literalmente, Enoc fue arrebatado. O sea, Enoc no pasó por las puertas de la muerte. Enoc no murió, sino que fue arrebatado en vida por Dios. Dice que desapareció, como si lo hubiera desaparecido un mago, pero desapareció porque Dios se lo llevó. Y bueno, los teólogos dicen que es la imagen, es una imagen del arrebatamiento de la iglesia. Pero eso sucedió con la vida de Enoc. Por eso, yo quiero hablar en tercer lugar de cómo Enoc alcanzó un gran destino y un gran ministerio en Dios. Porque Enoc, aunque se habla poco de él en la Biblia, sin embargo, Enoc alcanzó un gran ministerio en Dios. Vamos a irnos al libro de Judas, capítulo 1, ¿verdad? Aquí habla un poco acerca de lo que Enoc fue en su vida, ¿verdad? Judas, capítulo 1, vamos a ver versículos 14 y 15. Dice así, versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bueno, aquí lo que dice la palabra de Dios, la escritura, en el versículo 14, es que Enoc profetizó, dice. O sea, esto significa que Enoc llegó a ser un poderoso profeta en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque fue un hombre consagrado a Dios. Fue un hombre que caminó con Dios, sirvió a Dios durante los 300 años de su vida, los últimos 300 años de su vida. Así que piensen esto. No fueron 10 años, ni 20, ni 30, ni 50. Fueron 300 años. Y dice la Biblia que Enoc profetizó. O sea, Enoc era un poderoso profeta. Y seguramente su ministerio de profeta fue un ministerio muy poderoso, muy fructífero. Aleluya. Seguramente Dios lo usó poderosamente en Enoc, gloria a Dios. Que no se habla de él ya más, ¿verdad? Son los únicos dos escrituras, salvo donde aparecen las genealogías, que ahorita lo vamos a leer, pero nada más en Génesis 5 y en Judas capítulo 1, donde se menciona realmente lo que Enoc fue. Amén. Pero Enoc fue un poderoso profeta. Ahora, inclusive se ha hablado de que Enoc escribió un libro, ¿verdad? Que se llama el libro de Enoc. Y ahí, de hecho, una vez me puse a leer ese libro de Enoc. Y sí, ahí él habla, ¿verdad? De los gigantes, habla de cosas que hay en la Biblia, escritas en la Biblia. Aunque el libro de Enoc no fue incluido en el canon bíblico, no está, ¿verdad?, incluido en los 66 libros de la Biblia, pero se habla de que él escribió un libro, gloria a Dios. Ahora, Enoc se encuentra dentro de la lista de los héroes de la fe. Eso lo vemos ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Ahí está Enoc siendo parte de esa lista de héroes de la fe, gloria a Dios. Hebreos 11, versículo 5, por favor, dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En ese versículo nos menciona que Enoc, ¿verdad?, fue un hombre de fe.
Fue un hombre de fe y dice que tuvo un poderoso testimonio. Un testimonio, dice, de haber agradado a Dios. Aleluya. Agradó a Dios, Enoc. Entonces, es interesante, ¿verdad?, ver cómo Enoc tuvo un poderoso ministerio. Enoc también es contado como parte de la genealogía de Jesucristo. De hecho, se convirtió en parte del linaje de Cristo. Eso lo vamos a leer ahí en San Lucas capítulo 3, versículos 37 y 38. San Lucas 3, 37 y 38. Dice: hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Es parte de la genealogía. Imagínense haber tenido ese privilegio, Enoc. ¿Por qué tuvo ese privilegio? Porque fue un hombre que caminó con Dios, consagrado a Dios esta noche. Así que Enoc seguramente fue una tremenda bendición para su generación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Queremos ser usados por Dios? Bueno, tenemos que caminar como Enoc, caminar con Dios, caminar con Él, ser fieles a Dios, ser obedientes, consagrar nuestra vida para Dios. Podemos ser los Enoc de esta última generación. Y ese es el reto que tenemos. Ese es el reto que tiene todo cristiano, gloria a Dios. Cuando estudiamos estas biografías nos damos cuenta que aunque fueron hombres de la antigüedad, sin embargo se menciona que Enoc caminó con Dios. No había mucho cristianismo en ese tiempo como hoy, ¿verdad? No sé, ¿verdad?, cuánta población había en la tierra, pero lo único que se habla es que Enoc, solamente él, dice, caminó con Dios. Seguramente dice la Biblia que él tuvo hijos e hijas. Quizás algunos de sus hijos también sirvieron a Dios, pero quizás otros no. Pero se menciona a Enoc como un hombre que caminó con Dios. Hoy en día se necesitan muchos Enoc en las iglesias, hombres y mujeres, adultos, ancianos, jóvenes, niños, etc. Enoc, porque Enoc caminó con Dios, dice la Escritura. Así que en esta noche Enoc nos enseña que podemos, ¿verdad?, vivir para Dios el tiempo que sea. Tristemente, ¿verdad?, hay gente que sirve a Dios un tiempo solamente, por temporadas. Como dice ahí en la chamba, ahí anda un plomero, ¿verdad?, un electricista, que él fue cristiano, anda resbalado. Toda su familia, ¿verdad?, muchas de su familia están en la iglesia, es de allá también de Mazatlán. Y la expresión de él es esta: ahorita ando de vacaciones, dice él. Pues ahí te va a agarrar el diablo, le digo. Y los otros también lo agarran también, le dicen, pues, ¿tú crees que el diablo anda de vacaciones? Pero él dice que anda de vacaciones. Pues cuidado, le digo, cuidado, porque esas vacaciones te pueden sorprender, la eternidad. Así que desgraciadamente hay gente que sirve a Dios por temporadas, ¿verdad? Un tiempo y se van. Un tiempo y se van. Pero Enoc, dice, fue fiel a Dios durante los últimos 300 años de su vida. Y ese es un gran ejemplo para nosotros. Lecciones de la vida de Enoc. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a ver estas biografías y ver que realmente es posible servir a Dios aún en este tiempo. Es más, hoy es más fácil servir a Dios que hace 6-7 mil años cuando vivió Enoc. Hoy es más fácil. Porque hoy en día, gloria a Dios, sí hay mucha maldad, sí hay mucha, ¿verdad?, tentaciones por todos lados, pero también el cristianismo ha crecido de una manera sobrenatural. Y hoy más que nunca tenemos más cosas para alimentarnos, para servir a Dios, para ser fieles, para ser leales y para consagrar nuestras vidas a Dios esta noche. Dios nos ayude. Lecciones de la vida de Enoc. Vamos a un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios en esta noche. Vamos a darle la gloria a Dios. Gracias Cristo, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Ok, bueno, pues en esta noche incline su rostro por unos momentos, por favor, todo ojo cerrado y todo rostro inclinado. He predicado acerca de lecciones de la vida de Enoc, un personaje, ¿verdad?, que es impactante, solamente esos versículos que hablan de él. Pero con eso tenemos para entender que este hombre
fue un poderoso profeta. Dios lo usó en su generación. Fue parte de la genealogía, de las descendencias de donde descendió Jesucristo, el Mesías. Él es parte de eso. Entonces, ¿por qué? Porque realmente Enoc caminó con Dios. Enoc vivió para Dios. Consagró su vida a Dios. Enoc, ¿verdad?, estuvo siempre siendo fiel a Dios. Y en esta noche, iglesia, gloria a Dios, es lo que necesitamos hoy más que nunca.